Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar esta segunda sesión inspirándonos en la persona más amada que ha plasmado estos textos del modo humano para que nosotros desde nuestra vivencia humana podamos contemplar su amor divino. Y lo vamos a seguir haciendo exactamente igual como lo hicimos la vez pasada con el Salmo 1 y partimos de cero con el Salmo 19. Vamos a nuestro querido y ya conocido Bibleworks, copiamos esta Biblia, lo copiamos tal cual para que ustedes hagan el proceso, lo copiamos aquí, como correspondiese en nuestro texto, y aquí estaríamos entonces con el texto que ya tenemos a analizar. Como siempre, lo que vamos a hacer es solamente diseccionar, no haremos nada más. La reflexión hermosa vendrá después. Este es un trabajo más bien, yo diría entretenido, casi jugar, para sacar lo que está puesto allí, plasmado desde tanto tiempo, para que nosotros podamos contemplar, rezar y también vivir nuestra vida personal y pastoral. Sin más, entonces, comenzamos diciendo que este es el título del Salmo, que lo dejamos aquí, un título que no tiene mayor relevancia respecto a lo que vamos a decir, pero sí comienzan acá lo que hacen los cielos. Los cielos dice que proclaman la gloria de Dios. Después aparece otra instancia, pregona el firmamento, la actividad de sus manos. Vamos a separar acá, ¿sí? Luego sigue el mismo texto, un día le pasa el mensaje a otro día, una noche a otra noche. Si ustedes se dan cuenta, le pasa el mensaje al otro día, una noche le informa a la noche. Vamos a poner solamente lo que hacemos es lo de siempre, no hay ninguna intención de nada, es fundamentalmente esto, y le pasa el mensaje al otro día, ¿sí? Si ustedes perciben esta dimensión tan obvia, aquí hay verbos que son claramente de una acción vital, de una acción casi que lo hiciese una persona, ¿sí? Le pasa, le informa, pregona, proclama. Y alguien diría, pero el cielo, el firmamento, eso es todo el espacio. El espacio celestial está concentrado allí, en el cielo y en el firmamento. Lo podemos colocar con un colorcito verde, si acaso ustedes quieren decirlo, para que aquí tenemos, de algún modo, en este espacio, en este versículo, tenemos lo que es la inmensidad de la esfera celeste. Pero no solamente quiere ver una cosa magnífica desde el punto de vista de la magnificencia del espacio, sino también el tiempo. El tiempo está dado en un día, le pasa el mensaje a otro día. El día, una noche, le informa a la otra noche. Es curioso que esta expresión sigue marcando una diferencia notable. El día no se mezcla con la noche aquí, porque son dos cosas distintas, ya fueron separados en la creación. Por lo tanto, el día le pasa el mensaje al otro día, queda allí. Y la continuación, ¿cómo es? La noche le informa a la otra noche. Notar que con estos cuatro verbos que están asociados a la persona, a quien anuncia, a alguien que tenga un carácter vivo, no de cielo, firmamento, noche y día, quiere de algún modo hacer hablar a la naturaleza. Y quizás, ¿por qué no?, es lo más elocuente, porque es lo silente. Y es así como nosotros al ver la creación podemos plasmar un encanto de alabanza que ya estaría incoado aquí. El término de la gloria de Dios, este término que está aquí, es un texto, es una expresión hermosa, y se refiere fundamentalmente a un kebot el. Es curioso que, lo vamos a ver para que yo no les haga trampa, yo no quiero decir nada que ustedes no sepan de dónde sale. Quiero entusiasmarlas y entusiasmarlos a darse cuenta que todo está en el texto. Grandes partes están en el texto y no requieren, en un principio, sin gran profundidad, no requieren ir a ningún comentario, sino que a lo que está plasmado en el texto. Si ustedes ponen el texto hebreo como yo tengo acceso, porque yo se los he ido diciendo, ustedes se dan cuenta de que la gloria de Dios es esta que está aquí, el kebot el. Y es una cosa notable, porque en general uno puede tener la expresión del kebot como esta gloria, como esta densidad de Dios, como este peso de Dios, como esta magnificencia de Dios expresada solamente en los cielos. Qué cosa más linda, cómo nos
Estos días hemos tenido unos atardeceres maravillosos aquí en Valparaíso. ¿Cómo no pensar en esa grandeza? Quizás un amanecer en alguna ciudad donde ustedes estén, en su país, en su ciudad. Entonces, no pensar que la naturaleza no nos dice nada de la palabra de Dios. Al contrario, la gloria, el peso, la sublimidad sí se está manifestando en la creación. Dicho esto, nosotros podemos, el Salmo sigue insistiendo en una idea que es notable, con estas partículas negativas, y las vamos a correr aquí, fundamentalmente acá, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que se oiga su voz. Estos sin se refiere a lo que la carencia no se requiere hablar, pero siguen los verbos. Ya llevamos 7. Llevamos 7 de estos verbitos que están acá y los vamos a colocar en esta parte para que ustedes vean de qué modo solamente el texto se oiga su voz. El texto mismo se encarga de decirnos la carga semántica de estas cositas que están acá. ¿Sí? Eso es todo. Entonces, no tienen que hablar, no tienen que pronunciar su voz, no tiene que oírse nada. ¿Por qué? Porque es evidente, es patente y elocuente. Y sigue a la carga esto, dimensión. A toda la tierra alcanza, diríamos, el hábitat. Ahora, esta dimensión celestial que estaba aquí, esta dimensión temporal que estaba acá, alcanza finalmente la tierra. La alcanza aquí. Toda la tierra alcanza su discurso. Nuevamente la dimensión de la voz alcanza su discurso y los confines del orbe su lenguaje. Entonces, aquí podríamos decir algo notable antes de pasar a esta dimensión. Cielos, tiempo, carencia, no hay mayor elocuencia sino lo que es evidente, alcanza su discurso. Nuevamente su palabra, su discurso, su lenguaje, y ya van 9. Qué notable es que entonces, desde el firmamento, de los cielos, y si los cielos siempre es plural, porque son muchos, las capas celestiales son bastantes, la cosmogonía del siglo, del mundo judío. Eso hace que la proclamación sea evidente, elocuente, pero que llegue a la tierra y alcanza toda la tierra. Si ustedes se fijan en nuestro querido versículo 5 ya, dice Behol Haaretz, en toda la tierra. Ese Behol es muy importante porque no es que a algunas partes, no es que sea solo a los buenos, solo a las personas que son judías, a toda la tierra. La magnificencia de la gloria de Dios puede llegar a toda la tierra. Algún día les contaré después de qué modo San Pablo en Romanos va a tomar esta misma idea para plasmar un poco la revelación de Dios, pero no es el momento de hacerlo. Entonces, lo que hay importante acá es allí, en esta tierra, ha plantado una tienda el sol. Y esto es notable, toda vez que se incorpora una dimensión hermosa de poder establecer alguien que no ha estado relacionado todavía, digamos. Y es fundamentalmente este sol. Este sol va a ser ahora una especie de iluminador que se va a plantar en la tierra. El sol está vinculado a su acción que va a someter en la tierra. Y fíjense la acción que el sol mismo ya no es solo los cielos, no es el firmamento, no es la temporalidad del día y la noche, no está solamente, sino que quiere concentrarse fundamentalmente el sol, eso quiero decir. Y aquí está el sol, aparece como el sol, aparece como un esposo, aparece con una dinámica radical, sale de su alcoba, contento como un héroe, a hacer esto, a recorrer su camino. Eso es lo que hace, ¿sí? Y asoma, vuelve a la misma carga, asoma por el cielo. Perfecto. Y aquí en esta parte que estamos ya, aquí aparece el sol, un nuevo amigo nuestro, el sol, ¿sí? Y el sol tiene una dinámica súper hermosa. Primero, como el esposo significa contento, de una intimidad, amor, significa la fundamental convicción de este ser que tiene algo que regalar, algo que decir. Y sale de su alcoba significa fundamentalmente que regala lo que es su intimidad, la regala y la regala de modo alegre, contento. Y contento con una potencia de un héroe. No es cualquier cosa, es la potencia de un héroe, de alguien que tiene la fuerza suficiente para dar y comunicar lo que se estima.
¿Y qué es lo que hace? Tal cual como un héroe, recorre caminos. La dinámica del sol ya no es solamente una dimensión estática de cielos y firmamentos, no es la temporal de noche y día, no es la Tierra que recibe esta acción, sino fundamentalmente esta dinámica del sol viene a plasmar lo que es la experiencia cosmológica de este autor en cuanto el sol sigue estando dinamizando su vida, su tiempo y su espacio. Asoma por el extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, nada se esconde a su calor. Nuevamente la carga este concepto importante de que no hay nada que se exceptúe, no hay buenos ni malos, absolutamente nada. Luego viene una dimensión que podríamos decir ligada a lo de la ley, que estaría muy marcada hasta el versículo 11, lo sabemos, y que está la ley del Señor es perfecta, que lo que hace, devuelve el espíritu, el respiro, el precepto del Señor es fiable, que lo que hace, instruye al ignorante, los mandatos del Señor son rectos, que lo que hace, alegra el corazón, la norma del Señor es límpida, que lo que hace, da luz a los ojos, el respeto del Señor es puro, que lo que hace, dura para siempre, esto me falta acá, los mandamientos del Señor son genuinos, perdón, me equivoqué, que lo que hace, son justos sin excepción, son más valiosos que el oro, que el metal más fino, son más dulce que la miel de un panal que destina. Fíjense de qué modo cambió. Hay algo extraño, alguien podría decir, ¿y no será otro salmo? ¿No será que hay una incorporación extraña? Es muy fácil poder argumentar eso. Sin lugar a duda, es posible. Pero es mucho más fuerte la conectividad que se tiene, que lo que produce esta dimensión de adecuación de la gloria de Dios, lo que proclama la gloria de Dios, cielo, firmamento, el tiempo, lo que hace el sol comunicando su calor en donde nadie se esconde, esa magnificencia de su calor, de su presencia, es lo que está dado aquí ahora por la ley del Señor. La ley del Señor tiene que ver, y es bueno que ustedes lo sepan directamente, el famoso texto hebreo, es la Torat Adonai. Sí, la ley, la instrucción, como un conjunto completo, no es algún precepto que limita, sino que esta actitud que se pone por escrito, que libera. Para el mundo judío, también para nosotros, la ley de Dios no es restricción, es totalmente liberación, es totalmente amplitud y caminos amplios. Por lo tanto, esa dimensión es la que se está destacando. Se usa el verbo completo, el adjetivo completo. Tamim, no es algo sencillo, es fundamentalmente completa, lo que uno necesita, eso es lo que está haciendo fundamentalmente la ley del Señor. Otro aspecto que es interesante de esto es pensar las dimensiones de distintas palabras. Torá para la ley, está el patrimonio, los preceptos. Y fíjense que, aquí lo muestro en donde estamos, la intimidad de esto, del corazón, el lep, lo más interior. Los mandatos del Señor son rectos y la alegría más profunda. ¿Se acuerdan del Salmo 1? Bueno, aquí es la misma línea. La alegría más profunda del corazón está dada por los mandatos del Señor. Sigue estando incluso los ojos, tienen que ver con las fuentes de las cuales uno puede beber de la vida. Entonces, en esta dimensión de la ley podríamos marcar términos relacionados con la ley. Lo vamos a hacer con este color morado, ¿sí? Espero que se vea. Notar que son del Señor, siempre son del Señor, preceptos del Señor, mandatos del Señor, norma del Señor, respeto del Señor, mandamientos del Señor, ¿sí? Entonces, en este caso concreto, ya los juicios del Señor, aquí están los mandamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, van 6. Fíjense que hay un número que ya comienza a sugerir algo más. 6, la perfección menos 1, por lo tanto es difícil que aparezca un número 6 solito, entonces ya uno podría percibir que algo podría darse un poquito más adelante. Luego termina con otra dimensión hermosa, que se nos abre algo distinto, y se nos abre con un tu siervo. Ya el Salmo deja de tener esta magnificencia celestial, esta concreción temporal, esta dimensión de ser iluminado por el gran astro del sol, deja ya esta dimensión súper sapiencial, hermosa, sin lugar a dudas, nos va a recordar el Salmo 119, que va hablando del mandamiento, del precepto, de la norma, los mandatos, todo eso,
ahora se sitúa en una persona. ¿Qué persona? Tu siervo. Y aquí viene una dimensión hermosa, porque este aunque, ¿verdad?, que podría traducirse con una cosa que es mejor. Les quiero decir por qué es mejor. Se los muestro en el versículo 12. El versículo 12 de nuestro Bible Works habla de la partícula gam. ¿Sí? Gam tiene que ver con una partícula, una conjunción que es introductoria, casi consecuencial. Por eso, en vez de decir aunque, que es un poquito adversativo, podríamos hablar de un por eso. ¿Sí? Un por eso que nos va a conectar mucho más a lo que viene adelante. No es un adversativo respecto a la ley, es una consecuencia. Sí, la ley del Señor es perfecta, sí, el precepto del Señor es fiable, sí, los mandatos del Señor son rectos, sí, la norma del Señor es límpida, sí, el respeto del Señor es puro, sí, los mandamientos del Señor son genuinos. Entonces, no solamente al ser devuelto el respiro, al instruir al ignorante, al alegrar el corazón, al dar luz a los ojos, que dura para siempre, justo sin excepción, entonces no tiene que ver un aunque, sino que es más bien fundamentalmente esta expresión que yo les comentaba recién, un por eso. ¿Sí? Y por esta razón, podríamos decir aquí, este es nuestro amigo Gam, no se olviden, que es el amigo nuestro que está aquí acompañándonos, ¿sí? Y habla del Ebed. Ebed es el siervo suficiente. El Ebed es la persona que se dispone a hacer lo que hace Dios, como si fuera y como lo es realmente su Señor. Tu siervo, entonces, ¿qué es lo que hace? Es, fundamentalmente, se alumbra por ellos. Fíjese, es notable lo que hace, se alumbra por ellos, y guardarlos trae gran recompensa. Es importante, esta gran recompensa tiene que ver con una palabrita que es rap. Rap siempre tiene que ver con la abundancia. Es un modo de agigantar la concepción de gratuidad por el lado de Dios, pero la plenitud por el don recibido. Y se pregunta una dimensión, entendiendo que todo está súper bien, que la ley está súper bien, que lo alumbra a la persona, pero es una pregunta interior maravillosa, que usted y yo también la podemos hacer. Yo conozco toda la ley, entiendo que es súper buena, pero el mundo de la interioridad, los errores, de lo que es oculto, de las advertencias, ¿quién las percibe? Es cierto que la ley manda, es cierto que la ley ilumina, es cierto que es pura, que alegra el corazón, pero yo tengo en mi interior, también el salmista y toda persona humana, estas inadvertencias que nadie las percibe. Y fíjense lo que pide: absuélveme de culpas ocultas. No hay una inocencia en la antropología del salmista, hay un humilde reconocimiento de quién es realmente. Aunque sea maravilloso el cielo, aunque proclamen tu obra, aunque sea luz, el calor que me da el sol, aunque tenga todas estas acciones de ley, sigo pensando, absuélveme de culpas ocultas. ¿Y cuál es la peor de todas? La arrogancia. Esta arrogancia que tiene que ver fundamentalmente con Sedim. Sedim tiene que ver con la pretensión de salvación autónoma. Sedim tiene que ver con esta distancia, esta pretensión que tenemos de estar solos, que es justamente lo que quiere evitar este texto que ha dicho el salmista. Entonces, de la arrogancia reserva a tu siervo, vuelve la palabra siervo, que quiero destacarla acá, con el color más lindo, ustedes saben, color verde, Santiago Wander, nuestro equipo Valparaíso, nunca se olviden de eso, ¿sí? Y aquí está tu siervo. Fíjese de qué modo tu siervo va a enganchar y va a decir, esta es la dinámica profunda del Salmo. Ya para ir terminando, para que la arrogancia no me preserve, para que no me domine. Esto lo podríamos subir aquí, quedaría mucho mejor, creo yo. Entonces, si eso es así, quedaré íntegro, inocente del grave pecado. Notar que el grave pecado lo vamos a notar con el cito que está acá, y se refiere a la arrogancia. Y finalmente, lo más lindo es ya estando aquí, ya pasa del tu siervo, pasa de la cosmología maravillosa del tiempo, del sol, de la ley, a tu siervo, a hablar en primera persona. Y le dice fundamentalmente, que te agrade las palabras de mi boca, lo voy a poner con esta marquita, acepta mi meditación, y lo que le dice, roca mía, redentor mío. Hay una interiorización profunda de este salmo que comenzaba en los cielos, en los firmamentos, y termina en esta súplica maravillosa
de poder aceptar el agrado de las palabras de mi boca, de aceptar mi meditación, de reconocer a este Señor, roca mía, redentor mío. Terminar antes con esto, quiero ofrecerles solamente un panorama muy breve de 1 minuto, lo que significa este redentor mío, ¿sí? El roca mía, el Adonai. Esto es una manera maravillosa de expresar lo que es Dios en muchas partes, y esto viene con los salmos, ¿sí? En general, siempre los salmos distintos, hay solo Él es mi roca, mi roca, roca mía, el Señor bendito mi roca. Por lo tanto, inaugura una nueva dimensión de este Dios que es roca, porque no una roca que va a perjudicar y a opacar, sino una roca que va a salvar, custodiar y liberar. Espero que en esta sesión también hayan sentido motivadas y motivadas para seguir en estas nuestras sesiones con este método tan simple. Casi me da vergüenza explicarlo, pero creo que es súper fundamental leer estos textos, tal cual como fueron transmitidos desde la tradición para nuestra vida espiritual, para nuestra vida de conversión. Que Dios nos bendiga. Muy buenas tardes. Nos corresponde ahora abordar el Salmo 19, teniendo nuevamente como base el exhaustivo y sugerente análisis de carácter lexicográfico y textual ya realizado por el Padre Gonzalo. Nosotros vamos a volver a mirar el Salmo procurando integrar y aplicar algunos elementos de tipo existencial y pastoral. Toda persona que lea con cierta atención este Salmo se preguntará, ¿un Salmo o dos? Ya la antigua tradición no dudó en la unidad, pero los críticos modernos es lo primero que indagan, basados en el cambio de tema. En la primera parte, los versos 2 al 7, la creación y la naturaleza, en estilo movido, irregular, expresivo, y abarca en poco espacio grandes dimensiones. Y en esta primera parte, el nombre divino que se ocupa es Él. En la segunda parte, la ley, los versículos 8 al 15, es de un estilo regular, monótono, con sinónimos en la misma posición, y el nombre divino que se ocupa aquí es Yahvé. Se trata de una pieza que dedica 6 versos a la naturaleza, 5 versos a la ley y 4 de súplica individual. No obstante que el Salmo no suministra un vínculo lógico entre esta primera parte de la naturaleza, del cosmos, movida, ágil, y la segunda, dedicada a la ley, nosotros optamos por presentar una lectura unitaria, teniendo como fuente de inspiración un texto de la tradición rabínica que cito, comillas, como el mundo no se ilumina y vive sino por la acción del sol, así el alma no se desarrolla y no alcanza su plenitud de vida sino mediante la Torá. Hasta aquí la cita. Respecto de las diversas posibilidades de estructuración del material del poema, nosotros hacemos nuestra una clásica distribución en 2 partes y una antífona final. La primera parte, el primer cántico, himno al Creador, como ya señalamos, los versos 2 al 7, con 2 subdivisiones, el canto del cielo, de los versos 2 al 5b, y el canto al sol, los versículos 5c al 7. Un segundo cántico, un himno a la Torá, los versículos 8 al 14. Y allí estaría la letanía de la Torá, los 6 artículos referidos al esplendor de la Torá, y por último, una segunda sección, el siervo de la Torá, versículos 12 al 14, amor y culpa, para dejar una antífona final en el verso 15. Demos una mirada en conjunto, más detenida, a esta primera sección de los versos 2 al 5a. Ha llamado la atención de los comentaristas la manera como el autor, sin introducir, de manera como un exabrupto, introduce una serie de personajes colosales a todos los cuales, sin previa presentación, como digo, les va cediendo su puesto en el poema. Vimos con Gonzalo que se trata primeramente de los cielos y luego del firmamento,
Y ambos aparecen como personajes, como espacios personificados, diríamos nosotros. Cielos en plural, porque son varios superpuestos, y el firmamento en la frontera del mundo celeste es el plano divisorio de las aguas. Estos ubicados en cada extremo abarcan todo el espacio superior. Y se preguntará el lector, ¿y la Tierra? La Tierra es el orbe, es el espacio por donde aparece el público. Se trata de un alto escenario y un auditorium único y gigantesco, y respecto del mar, no aparece. Está incluido en la tierra. Además, el mar, en la mentalidad bíblica, no es residencia de hombres. En segundo lugar, ya vimos los cielos y el firmamento. En segundo lugar, dos sujetos más: día y noche como tiempos personificados. Destacamos nuevamente respecto que el salmista no mezcla lo que Dios ha separado allá, en la creación. Separó el día de la noche. Y aquí no los mezcla, no se hablan. Cada uno pasa la consigna a su propio colega, el día al día, la noche a la noche. A nosotros nos resultaría mucho más poético en Occidente el diálogo entre el día y la noche, esa alternancia. Ahora bien, la actividad de estos cuatro personajes consiste básicamente en hablar, en contar, en anunciar, en pronunciar un discurso, en transmitir una información. Todo gira en torno al campo semántico del lenguaje. La pregunta surge espontánea: ¿cómo hablan cielos, firmamento, día y noche? Es novedoso en el contexto del Antiguo Testamento la intuición del salmista. No es lenguaje, pero lo es. Es decir, no tiene palabras o lexemas, no tiene sentencias o sintagmas, ni siquiera sonidos o morfemas. Sin que hablen, sin que pronuncien, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Sin embargo, no obstante de carecer de palabras, de sonidos, sin embargo, es un lenguaje inteligible. Nadie puede alegar lejanía o que se trate de una lengua extranjera. Es una lengua universal, anterior y superior a la misma confusión babélica. Si se fijan, en 4 versos hemos asistido al despliegue de todo el universo. Un universo locuaz de la realidad de Dios. Un poeta moderno que en paz descanse, Ernesto Cardenal, lo expresó así: las galaxias cantan la gloria de Dios, y Arturo, 20 veces mayor que el Sol, y Antares, 487 veces más brillante que el Sol, Sigma de la Dorada con el brillo de 300.000 soles, y Alfa de Orión, que equivale a 27 millones de soles, Aldebarán, con su diámetro de 50 millones de kilómetros, Alfa la Lira, a 300.000 años luz, y la nebulosa del Boyero a 200 millones de años luz, anuncian la obra de sus manos. Demos otra mirada a la segunda sección, los versos 5b al 7. El autor introduce ahora en escena un nuevo personaje. Los cielos, el firmamento, el día, la noche. Ahora aparece el sol, magnífico protagonista, que va a recorrer el espacio celeste y va a definir el pulso del día y la noche con su presencia y ausencia. Es un personaje móvil que conjuga movimiento y calor. No habla, pero con su acción calurosa repite o traduce el mensaje universal del cielo y del firmamento. El sol, aunque femenino en hebreo aquí, es visto y contemplado como figura masculina. Tiene su tienda. No se olviden las costumbres ancestrales beduinas. El esposo rapta a la esposa, monta allí una tienda y con ella pasa su noche de boda. Aquí el sol
tiene su tienda, en este caso montada por Dios, y allí tiene su tálamo donde pasa su noche de amor. Sale para efectuar el recorrido diario que se le ha asignado. Y por el camino va repartiendo su calor que alcanza y penetra en todas partes, a pesar de su distancia. Su luz, dice el Salmo 43, es enviada. Y por lo tanto, signo de vida, agrega el Salmo 56. Y de paz, dice el Salmo 89. De alegría, dice el Salmo 97. De salvación, dice el Salmo 27. Sin embargo, existe una coordenada, aunque secundaria, negativa del sol. De hecho, el sol puede ser nefasto y golpear con sus rayos inexorables, dice el Salmo 121. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño. El sol puede marchitar, ciertamente. Lo importante es como en todo momento el salmista se ha empeñado fuertemente en relegar al sol, divinizado en tantos pueblos circundantes a Israel. Es Dios quien le ha puesto su tienda. Es Dios quien le ha asignado un recorrido. ¿Se ha fijado que el sol no se adelanta ni se atrasa? Y al mediodía allí está en el cenit. Ciertamente no es un asunto menor. Aunque no esté mencionado Dios, es el sujeto y director de todos estos versos. Un nuevo paso, una nueva mirada general a la tercera sección, versos 8 al 11. Sin transición, sin introducción, irrumpe un nuevo tema. Entra la ley abriendo paso a 6 frases de una regularidad exasperante. Atentos a esto. La regularidad de las frases es el significante lingüístico del significado. Es decir, más en castellano, el orden que establece la ley, si alguien le dice, ¿qué es ley? Lo primero que se le viene en mente es orden. Bueno, la ley es orden. ¿Cómo demostrar ese orden? El salmista lo deja evidenciado mediante el orden, estructuración y regularidad con que él habla ordenadamente en los 6 versículos siguientes. Recuerden ustedes en el Génesis, todo era caos. Y Dios interviene y transforma el caos en un cosmos, en un universo limpio, ordenado. Y eso lo refleja el autor de esa página notable del Génesis con un orden y una estructuración, bueno, le iba a calificar como exasperante, pero es muy malo para la primera página del Génesis. ¿Ya? Aquí ocurre lo mismo. Gonzalo graficó detenidamente estos elementos y mostró en la columna 1 6 sinónimos de ley. No sé si son propiamente sinónimos, están dentro del campo semántico del concepto. En la columna 2, 6 menciones del Señor. En la columna 3, adjetivos o equivalentes. En la columna 4, 5 participios y una forma finita. Y en la columna 5, 4 nombres y 2 adverbios. También Gonzalo se formuló, como muchos comentaristas, la pregunta, ¿por qué solo 6 sinónimos de ley y no 7? Algunos sostienen que el autor ha evitado ocupar el número 7 de la perfección y lo ha reservado expresamente para resaltar la presencia del Señor, quien es nombrado desde los versos 8 al 10 6 veces. Y luego, al cerrar el poema, lo ocupa una 7ª vez cuando dice, Señor, roca mía, redentor mío. Entonces, ¿quién ocupa el número 7, totalidad, perfección? Es la presencia del Señor. Destacamos además que los predicados de la ley son muy sensibles. Son escogidos para manifestar una experiencia completa, tanto espiritual como corpórea. Devuelven la respiración, sirven para recobrar fuerzas, alegran el corazón, dan luz a los ojos, son rectos, límpida, pura, ofrece apoyo, es de fiar, se tienen en pie, son estables. Por lo tanto, la ley es razonable, es lúcida, ilumina y da alegría interna
y no es insoportable. Y concluye en el verso 11 con una doble comparación. La ley es como el oro, en este caso símbolo y medida de valor, y es como la miel, manjar natural, sabroso. También se trata, en esta comparación, de aspectos concretos y sensibles. Demos mirada a la última sección, de los versos 12 al 15a. Del tono objetivo que cantaba el poema La Ley, va a pasar a un tono mucho más personal y angustiado. En esta última sección el autor nos enfrenta inesperadamente a una paradoja. Coloca una partícula gam, que ya comentó Gonzalo, sin embargo, no estamos plenamente de acuerdo, pues yo lo entiendo más bien como una conjunción adversativa, un pero. La ley es perfecta, yo no lo soy, la ley ilumina muchas cosas, pero a mí se me ocultan. Aprecio y saboreo la ley, pero no logro cumplirla. Pero esta es una pelea interna que tenemos con el padre Gonzalo. Es evidente que lo que angustia al hablante, que aquí se presenta como un siervo, son inadvertencias, pecados ocultos, arrogancia. Sin duda alguna, lo más serio es esto último, la arrogancia. El pecado a sabiendas y a conciencia. El hablante solo puede recurrir a la gracia de Dios. La ley es perfecta, el hombre lo será solo con la ayuda de Dios. Por eso el orante pronuncia por 7ª vez el nombre del Señor, que como dijimos faltaba en la serie. Y añade ahora 2 títulos. Uno contiene una metáfora de la naturaleza, roca mía, Señor, roca mía, y el otro lo toma de una institución social, que si tenemos tiempo en algún momento lo comentaremos, el Goel, rescatador mío. Así clausura oportunamente las 2 partes del Salmo, naturaleza y ley. Igualmente, puede ser clave integradora que sustenta las 2 partes del Salmo cuando dice, nada se oculta a su calor respecto del sol. Como el hablante ha sentido el sol, quizá en el desierto, acosándolo en todo rincón de sombra donde intentaba ocultarse, así siente la ley rastreando todos los escondrijos de su alma. Ambas partes del Salmo están unidas por un hilo conductor común. Dios alumbra el universo con el fulgor del sol e ilumina a la humanidad con el esplendor de su palabra contenida en la revelación bíblica. Se trata, en cierto sentido, de un sol doble. El primero es una epifanía cósmica del Creador. El segundo es una manifestación histórica y gratuita de Dios como Salvador. Por algo la Torá, la palabra divina, es descrita con rasgos solares. Los mandatos del Señor son claros, dan luz a los ojos. Nosotros los cristianos podríamos agregar, la luz de la resurrección de Cristo ilumina la estructura simbólica de la creación y ayuda a articular su lenguaje. No es la creación a secas lo que contempla el cristiano. Insisto, no es la creación a secas, sino la creación restaurada en Cristo, su modelo y Señor. Llegados a esta altura, y tal como ya lo señalamos, nos corresponde mirar nuevamente el Salmo, procurando integrar y destacar sus elementos. Voy terminando. Acentuamos aquí la llamativa intuición del poeta acerca del lenguaje primordial y armónico del universo. No es lenguaje, y sin embargo es lenguaje elocuente al pregonar el mensaje de la realidad del Creador. Una época más tardía, el libro de la sabiduría dirá, pues por la magnitud y belleza de las criaturas se descubre por analogía al que les dio el ser. Más tarde aún, más cerca de nosotros, en el caso del cristianismo, el apóstol Pablo escribirá, porque lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde que el mundo es mundo, lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y divinidad,
para el que reflexione sobre sus obras. Enfatizamos además que el poeta da un paso más al decir que Dios no solo se ha manifestado mediante la creación, sino que además a Israel, su pueblo, le dio un plus, un agregado, un suplemento, la ley. La ley, un verdadero pedagogo para acompañarlos en el caminar de su existencia como pueblo. La ley que además es atractiva, pues más que una serie objetiva de prohibiciones y mandatos, es más bien una articulación de la voluntad amorosa, de Dios, por cierto. Y el hombre se siente, como lo vimos, atraído por ella, tal como lo destacamos al describir los predicados de la ley. Sin embargo, será el mismo salmista quien reparará que aunque la ley devuelva la respiración o haga recobrar fuerzas, aunque alegre el corazón y dé luz a los ojos, hay acciones que permanecen inadvertidas. La ley, aunque da conciencia del pecado, no libera del pecado, solo posibilita que el hombre descubra su limitación radical y confiese su pecado y se abra confiadamente a su Dios, roca y redentor. En la sesión anterior nos pusimos en guardia respecto de una actitud complaciente de ubicarnos cómodamente en el lugar del justo. Permítaseme ahora advertir nuevamente a todos contra lo siguiente. Nuestro mundo es de impresiones fugaces, de alboroto y ruido. Hemos atrofiado nuestra capacidad de asombrarnos ante la belleza que se nos cruza cotidianamente y solo la percibimos en situaciones especiales. Las dificultades principales con que nos enfrentamos, atentos, no son exteriores, sino interiores, están en nosotros mismos. Nuestra capacidad de asombro aumenta solo, repito, solo cuando nuestro ego disminuye. Una vez cubiertas nuestras necesidades básicas, pan, techo, abrigo, nos cuesta satisfacer la necesidad de ese algo más que hemos confundido con el tener. Y seguimos caminando entre bloques de cemento, con la atmósfera enrarecida, con luces de neón, y muchas veces la tecnología no nos ayuda, más bien nos dispersa en un abanico inmenso de opciones que derrotan nuestra ansia de infinito y de plenitud. Necesitamos recogimiento, tranquilidad. Necesitamos tener las condiciones para realmente ser nosotros. Les pregunto, ¿hace cuánto tiempo ustedes no elevan la cabeza por encima de su chato horizonte para observar y encumbrarse? Lo más probable es que sea hace mucho tiempo que no lo hagamos. A nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Nos gana la acción. Estamos construyendo el reino. Esto lo pongo entre comillas, no sin cierta ironía. Pues toda acción que realizamos sin darnos un debido tiempo para asombrarnos y maravillarnos, corremos el riesgo de terminar fácilmente en mero activismo. El Papa Francisco nos advierte, si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente, sin esta apertura al estupor y a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras actitudes serán las de dominador, de consumidor o de mero explotador de recursos, incapaz de poner límite a nuestros intereses inmediatos. El orante habló de grave pecado. El hombre afirmado sobre sí mismo, eso es el orgullo. Siempre cederá a la tentación, seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. El sueño prometeico siempre nos acechará. La actitud creyente propia del cristiano es la apertura receptiva a una salvación gratuita que se da en Cristo. Sin mí no podéis nada. Bien, vamos a dejar hasta aquí por razones de tiempo. Me hubiese gustado haber redondeado más algunos elementos respecto del orgullo, tanto en el Salmo 123 como algunas otras reflexiones que quería hacer. Se las quedo debiendo. Muchas gracias. Buenas tardes. Cristo el Señor resucitó.